Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Eh, Hoy vamos a presentar lo que sería la unidad 2. Vamos a hablar un poco del desarrollo humano, vamos a hablar sobre lo que teníamos pendiente dentro de la unidad 2. En la clase pasada ya habíamos presentado un poco el orden de las clases y los temas. Ahora voy a tratar de compartir una diapositiva con ustedes. Si me esperan un ratito. Bueno, eh, bueno, creo que ahí lo están viendo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito nosotros del desarrollo humano. Eh, Vamos a hablar de metas del desarrollo humano, vamos a hablar del Estado, vamos a hablar un poco de las características de relación entre el Estado y el desarrollo humano. Vamos a hablar sobre los tipos de medidas estatales relacionadas con el desarrollo humano. Vamos a hablar un poco del principio de lo que es la subsidiariedad. Vamos a hablar de la acción comunitaria y vamos a hablar un poco, como último tema, nosotros vamos a hablar sobre las alianzas público-privadas, que es un tema bastante actual. Bueno, la unidad 2 en sí tenía como metas de desarrollo humano. Vamos a hablar un poco de las iniciativas estatales, las asociativas o público-privadas desde el enfoque del desarrollo humano en los sectores vinculados a las dimensiones del desarrollo resaltadas como importantes dentro del enfoque de las políticas económicas, sociales y ambientales. Primero que nada, nosotros tenemos que ver las metas del desarrollo humano. Y ahí vamos a ver nosotros, un momentito, ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es las metas del desarrollo humano en sí. Ustedes eh, verán, por ejemplo, como una introducción, nosotros vamos a tener aquí en este tema, en el fomento del desarrollo humano depende de un conjunto de acciones individuales y colectivas, como habíamos nosotros mencionado directamente la clase pasada, y esto se lleva a cabo en las personas a través de diferentes organizaciones sociales y de la creación de forma institucional también de parte del Estado. En estas, ellas cubren todo el espectro público-privado con un enfoque bastante variado en función de los patrones que son culturales y en la capacidad material de acuerdo a todo lo que poseen los pueblos, o sea, condicionando siempre a ese sector, ¿verdad? Dependiendo a qué pueblo vaya enfocado, ahí vemos nosotros las capacidades que se necesitan. Vamos a hablar nosotros un poco de la tipología nosotros, y ahí tenemos que recordar necesariamente que esta multiplicidad de maneras en las que una determinada sociedad puede emprender iniciativas de desarrollo humano, una numeración de las mismas no puede ser taxativa, pero sin embargo se mencionan tres entre todas, como habíamos mencionado, siempre hay algunas repetitivas que son las que más se tienen en cuenta, están consideradas como las más importantes entre ellas, y sobre esto nosotros hoy vamos a hablar. ¿Cuáles son estas? Y primero tenemos nosotros que hablar directamente sobre las iniciativas estatales, tenemos que hablar también de las iniciativas comunales o las comunitarias, y por otro lado tenemos que hablar de las que son mixtas, que son las famosas alianzas público-privadas, y vamos a ver el contexto y la ley que enmarca justamente esto. Eh, Ahora mismo vamos a analizar cada uno de ellos durante el desarrollo de las clases. La clase de hoy no va a ser muy larga, pero sí va a cambiar al final una metodología
para implementar. Eh, en este sentido, nosotros vemos que el Estado es, primero que nada, es una institución que norma y organiza la convivencia de una colectividad y su forma de gobierno en un territorio nacional. Es una organización que reclama para sí el control de un territorio, de una parte importante de las relaciones entre las personas en él. El Estado tiene múltiples dimensiones, como nosotros ya sabemos, y algunas de estas, de manera separada o conjunta, contribuyen a moldear y promover justamente lo que es el área de nuestra materia, que es el desarrollo humano. Ahora, nosotros tenemos que ver y tenemos que remitirnos directamente a lo que es el Estado como medio, y ahí tenemos que hacer referencia directamente a la Carta Magna y a la Constitución Nacional, pues sobre todo, ¿verdad? Que en su artículo sexto habla directamente a la calidad de vida que será promovida por el Estado mediante los planes y políticas que reconozcan factores netamente condicionantes. Y ahí hablamos nosotros, como hablamos la clase pasada, hablamos sobre la extrema pobreza y los impedimentos de la capacidad de la edad. El Estado también debe fomentar la investigación sobre algunos factores o los factores de población y sus vínculos con el desarrollo social, económico, social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. Que esto venía un tema que nosotros lo habíamos desarrollado un poco más a profundidad en la unidad 1, pero lo traemos a colación justamente porque hacemos mención a qué cosa, al artículo constitucional que nos atañe hoy al tema. La persona humana, por sobre todo, es colocada por encima de cualquier objeto estatal. Y eso tenemos que nosotros siempre tener en cuenta. Ahora, el Estado es, pues en ese sentido, como un medio y no como un fin. La finalidad del Estado no es abstracta, es atemporal y desenraizada, sino en la vida de las personas concretas, con nombre propio, ¿verdad? Situadas en un determinado contexto social, cultural o geográfico en la que ellas se encuentran. En ese sentido, nosotros vemos, eh, nosotros vemos directamente, vemos el carácter de la relación entre el Estado y el desarrollo humano. Y este es el eje de nuestra materia, o el eje de esta cátedra, es la relación entre el Estado y el desarrollo humano. Tenemos que decirlo que es bastante compleja, como ya ustedes saben y lo hemos mencionado anteriormente. El desarrollo humano tiene factores multidimensionales, como lo habíamos explicado anteriormente. Y en este sentido, se señalan tres rasgos que caracterizan, perdón, a los distintos niveles que nosotros hemos hablado. Y ahí vemos nosotros, eh, primero que nada, tenemos que es lo relativo a la responsabilidad del Estado, que es, en última instancia, la que justifica y hace obligatoria esa relación. Ahora, esa responsabilidad se materializa, por ejemplo, en el derecho subjetivo de los individuos a reclamar al Estado ante una acción u omisión perjudicial para la comunidad en términos de desarrollo humano, en la medida que esto guarde una relación con la competencia del Estado. Ahora, un ejemplo que podríamos nosotros traer a colación, y ahí lo hemos puesto nosotros en la diapositiva, es el reclamo de los ciudadanos ante un sistema de seguro social que sea un poco disfuncional, ¿verdad? O que no haya una protección en el sistema sanitario para las personas. O sea, ahí nosotros traemos este ejemplo en sí, donde hablamos netamente de la responsabilidad que tiene el Estado sobre esta cuestión. Ahora, en el segundo enfoque nosotros vemos que se refiere a la preocupación del enfoque de desarrollo humano por fines del desarrollo y por lo tanto por los resultados de la acción estatal. En otras palabras, existe un fin objetivo. Este es el desarrollo humano como meta, no obstante, debe supeditarse a un contexto subjetivo, totalmente particular. Dicho de otra manera, el Estado será funcional al desarrollo humano. Si sus competencias y acciones son expresiones de la preferencia de los ciudadanos en lo relativo al desarrollo humano, deben ser explícitas o implícitas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la manera en que las medidas concretas que el Estado debe emprender en aras de maximizar la calidad de vida de los ciudadanos depende
en una gran medida de los deseos de estos. Y así como de las circunstancias materiales en las que el Estado necesariamente debe enfocar su trabajo o debe trabajar en estos aspectos para maximizar justamente la calidad de vida. Eh, por ejemplo, en las aristas particulares de la sociedad paraguaya, como somos un país cuya función económica es la industria agropecuaria, una de las mayores preocupaciones estatales debería ser una reforma agraria, que es lo que tanto se discute y es lo que tanto está en auge para las discusiones de una creación de unas leyes para la reforma agraria, ¿verdad? En este caso, algo que fácilmente nosotros podríamos variar eh, según el país del cual estemos hablando. No son las mismas las necesidades aquí en Latinoamérica como lo serían en Europa o en Asia. Eh, Ergo también eh, no son iguales las necesidades solamente ya de aquí de Paraguay comparando con las necesidades de los pueblos hermanos de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, es dependiendo del enfoque o el análisis, nosotros tenemos que ir viendo de qué manera va influyendo esto para que el Estado pueda maximizar justamente políticas estatales, valga la redundancia, para maximizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora, en tercer lugar, nosotros tenemos que ver con la presencia territorial y el papel social del Estado que lleva a considerar sumamente importante la cobertura territorial y social de los servicios públicos. Dicho de otra forma, la funcionalidad del Estado está subordinada a la amplitud de su presencia en el territorio bajo competencia. De poco sirve contar con un capital desarrollado cuando el resto del territorio nacional se encuentra afectado por una precariedad y el absentismo institucional, ¿verdad? No podemos nosotros hablar de una mejor calidad de vida, o no podemos hablar de la calidad de vida si es que el Estado no llega al resto del territorio o se enfoca solamente eh, en una parte del territorio. Ejemplos que nosotros tenemos es la franja costera de Pilar, las rutas que no llegan hasta el Chaco, etcétera, sin un sinfín de cosas que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de la cobertura territorial y los servicios sociales que puede proveer el Estado. Ahora nosotros tenemos que ver los tipos de medidas estatales relacionados con el desarrollo humano. Y ahí nosotros vemos que el Estado directamente puede actuar de diversas maneras en pos del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. La siguiente ilustración que nosotros vamos a hacer es meramente ilustrativa, sin embargo, dada la amplitud de esta materia, nosotros podemos ver esto. Y algunas iniciativas son aquellas llevadas a cabo de manera principalmente exclusiva por parte del Estado y entre ellas podemos ver dos formas, las indirectas y las directas. La primera de ellas, nosotros tenemos que hablar eh, de servicios básicos. Ellos son los que constituyen un piso mínimo sobre el cual se puede construir el desarrollo humano. La carencia o disponibilidad de estos servicios priva a las personas de la oportunidad de realizarse de forma materialmente para ejercer sus libertades, aumentar su participación y eh, tener una buena organización social dentro de su territorio. Bueno, en este sentido, el garante de derechos diversos, como por ejemplo la elaboración y provisión de documentos de identidad, por citar solamente uno de los tantos que pueda haber, es típicamente una función estatal. Y bueno, esos son aquellos servicios básicos que directamente el Estado debe estar vinculado justamente eh, para poder proveer y mejorar ese tipo de calidad de vida que parece algo demasiado sencillo y algo tan natural que uno pueda tener su documento de identidad. Sin embargo, es muy esencial. eh, por eso pusimos en el ejemplo que esto constituye un piso mínimo para construir construir el desarrollo humano. Ahora, en la parte donde nosotros vemos las iniciativas públicas, nosotros vamos a las partes directas.
Y en esto nosotros debemos de mencionar directamente que son incentivos. La acción indirecta puede incluir inclusive la provisión de incentivos a la sociedad civil y a las empresas bajo criterio de subsidiariedad. Ahora, las regulaciones. El Estado también puede actuar como un ente regulador para que en casos específicos se asegure que los bienes y servicios básicos estén al alcance de todos, especialmente los que menos tienen. Eh, en ese sentido, nosotros vemos y conocemos planes de acción donde el Estado regula justamente la provisión de servicios básicos, como sea agua, luz, acceso a Internet en algunos lugares, en algunos estados, que son servicios o incentivos que se le da justamente a la población para que puedan asegurar justamente la provisión de esos servicios básicos y que estos servicios básicos, por sobre todo, estén dentro del alcance de todos los ciudadanos. Me quiero detener un poquitito acá eh, para hablar un poquitito de justamente del principio de subsidiariedad, que en este sentido eh, debemos nosotros analizarlo y ver que es un criterio de organización de la actividad pública según el Estado, no debe hacer lo que puede hacer el sector privado o la sociedad. Y dentro del Estado, el nivel más alto de gobierno, no debe hacer lo que puede hacer un gobierno subnacional. Entonces, es un criterio colocado a niveles de principios que da una orden de prelación para las acciones basado en metas y eficiencias o de equidad. Y esto es una consecuencia, un principio ordenador de las acciones y funciones principalmente estatales, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros que en esta medida, en los casos en los que los niveles subnacionales del Estado o distintas instancias de la sociedad civil o del sector privado operen es para que operen justamente con eficiencia. La ausencia de una acción estatal centralizada podría ser beneficiosa en ese sentido para el desarrollo humano. Y más aún lo sería porque la participación de la sociedad en relación a las acciones conducentes al desarrollo humano constituye, aparte de un medio importante, un componente esencial del desarrollo humano. Y ahí nosotros vemos que es justamente este principio es sumamente importante porque al descentralizar esto le damos más preponderancia a nosotros a la eficiencia por sobre todo dentro de lo que es este principio que estamos tocando que es la subsidiariedad, ¿verdad? Bueno, ahora debemos nosotros analizar la acción comunitaria. Y primero que nada debemos hacer una definición de esto y vemos que esto es un conjunto de iniciativas y proyectos que abordan de manera colectiva los retos sociales, ¿verdad? Y con la voluntad justamente de mejorar las condiciones de vida de ya sea los barrios u otras dimensiones geográficas equivalentes y de tejer por sobre todo una sociedad más inclusiva y más cohesionada, ¿verdad? Eh, Estos elementos de la comunidad, por ejemplo, de la comunidad implica un cierto tipo de realidad eh, social en la que están presentes algunos elementos definitorios, como la voluntad de síntesis, se puede destacar lo siguiente. Primero, la existencia justamente de un colectivo humano al que se reconoce con la capacidad de ser sujeto y protagonista de las acciones y por sobre todo de las decisiones con la voluntad de incidir en el cambio y en la mejora de las condiciones de vida de las personas que forman parte justamente de este colectivo humano. Ahora, también podemos ver hablar de una existencia entre las personas que integran este colectivo de conciencia y de pertenencia, es decir, en un cierto grado de integración subjetiva en una identidad comunitaria que puede llegar a ser bastante compartida, ¿verdad? También podemos destacar la existencia de mecanismos y procesos más o menos que estén formalizados de interacción y de apoyo social, es decir, de pautas de vinculación mutua y de reciprocidad que estén en forma cotidiana. Ahora, debemos hablar también de la existencia y el arraigo, por sobre todo, a un territorio, a un cierto espacio compartido, que se articula a agentes, instrumentos y contenidos que son para la acción. En este sentido, vemos nosotros un espacio físico, una geografía
que va a incorporar algunos significados justamente para este colectivo de personas, un sentido de pertenencia. Eh, en resumen, la acción comunitaria, que es lo que adquiere, y adquiere un sentido cuando se desarrolla a partir de un colectivo humano que comparte un espacio y una conciencia de pertenencia, que es lo que es la idea del eje central justamente de la acción comunitaria. ¿Y esto qué es lo que genera? Procesos de vinculación y apoyo mutuo, que activa justamente las voluntades y el protagonismo en la mejora de la propia realidad justamente de la comunidad. Tenemos que hablar necesariamente de esa doble dimensión de los procesos comunitarios. Primero que nada, los procesos comunitarios se caracterizan por el hecho de que se proyecta una doble dimensión. ¿Y cuáles son esas dimensiones? Y acá no, ustedes pueden ver, en este sentido, ven que la dimensión es subjetiva y las dimensiones de relación y metodológica. Bueno, en la primera de ellas, bueno, en esta opera un conjunto como conjunto de criterios que son rectores de las transformaciones comunitarias. Y por el otro lado, tenemos la dimensión relacional y metodológica que opera como un conjunto de pautas de trabajo. Este tipo de acciones comunitarias podemos nosotros distinguir en diferentes tipos de acciones comunitarias en función a tres criterios tipológicos: el origen de la iniciativa, el número y grado de implicación de los agentes y el alcance de esta acción. El primero de ellos necesitamos decir que son acciones comunitarias impulsadas desde el tejido asociativo o vecinal, donde se pacta el papel que tendrán las instituciones y los servicios públicos. Y por segunda parte, las acciones comunitarias como presencia institucional en su proceso de impulso a partir de que van generando justamente espacios de implicación del tejido asociativo y vecinal. Ahora, en el número y grado de implicación de los agentes, nosotros vemos acciones comunitarias promovidas y desarrolladas justamente desarrollan una red amplia de agentes con niveles elevados de implicación, ya sean servicios de proximidad, ciudadanos y ciudadanas, movimientos asociativos, agentes económicos, agentes comerciales, entre otras cosas, ¿verdad? Y por otro lado, vemos a las acciones comunitarias como con una red poco extensa de agentes como grados de implicación desiguales. Para dar un ejemplo, nosotros vemos ahí una acción que se desarrolla desde el servicio concreto del territorio con una colaboración puntual dentro de la sociedad. Y el último criterio tipológico, nosotros vemos el alcance de la acción. Y ahí vemos que las acciones comunitarias de abordaje global forman parte de una iniciativa ciudadana o institucional de un análisis, de una visión global del territorio y de carácter netamente multidimensional y multitemático que deben tener, como nosotros estábamos tocando dentro de lo que es justamente para el desarrollo humano. Y en este sentido, las acciones comunitarias deben tener como un eje de abordaje en concreto. La iniciativa ciudadana o institucional se articulan directamente a partir de un eje que se convierte en una línea de vertebración de la acción comunitaria. Este eje puede ser temático o puede inclusive focalizarse en un grupo específico de la población. Ahora bien, las acciones comunitarias o procesos de transformación en el terreno de la mejora de la calidad de vida, nosotros podemos hacer referencia al potencial de la transformación hacia niveles elevados de cohesión social y bienestar cotidiano, objetivo estratégico de cualquier proceso comunitario, depende de manera muy directa de dos variables. ¿Cuáles son estas variables? La capacidad, primero que nada, de aplicar las estrategias y proyectos de acción en múltiples dimensiones, ya sean sociales, educativas, residenciales, urbanísticas, culturales, entre otras, desde los procesos directamente de autonomía y participación, ya sea de las personas o de las asociaciones. Es decir, hay una implicación social con una voluntad de actuar para transformar y mejorar. Y por segundo,
la capacidad de articular la acción por la igualdad con el reconocimiento de todas las diferencias de la diversidad expresada y por sobre todo vivida en positivo, ¿verdad? Como valor, ya sea como un valor compartido. Y de articular justamente esta diversidad con el establecimiento de pactos y marcos cívicos y conveniencias sólidas, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del último tema para ir cerrando un poquitito justamente eh, ya la clase de hoy, haciendo referencia al último punto de la unidad. eh, Vamos a hablar un poco de lo que es la alianza público-privada. Bueno, eh, primero que nada, en el tema de la alianza público-privada, nosotros tenemos que hablar que son iniciativas de colaboración voluntaria entre diversos actores del sector público. Primero que nada, el Estado y el sector privado no estatal, en las que las partes pueden acordar trabajar en forma conjunta para lograr un propósito común o emprender algunas tareas que sean específicas. En estas asociaciones podemos ver que se pueden tener diferentes objetivos, como hacer, por ejemplo, avanzar una causa, aplicar normas o códigos de conducta o intercambiar y coordinar recursos y conocimientos técnicos. Esto puede consistir en la realización de una actividad específica o convertirse en un conjunto de acciones o incluso una alianza duradera contribuyendo a alcanzar el consenso de la responsabilidad de cada organización participante y las partes interesadas como estructura eh, de cooperación en las que se comparten responsabilidades, así como también conocimientos técnicos, recursos y otras ventajas que posiblemente el Estado no pueda tener que el sector privado lo tenga o viceversa. Ahora, necesitamos hacer un poquitito de dónde viene esto o de dónde nace y debemos hacer necesariamente una recapitulación histórica. Y ahí vemos nosotros que la creación de las alianzas para el desarrollo se pueden remontar hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano en Estocolmo en el año 1972. Aunque su auge comienza a mediados de los años 80, más o menos aproximadamente, cuando se empieza a evidenciar que la interdependencia de los principales retos mundiales exige crear una sinergia entre los diferentes agentes de la sociedad para proponer soluciones que justamente sean integradas y que también por sobre otros lados sean sostenibles. Uno de los discursos que se evidenció en el cambio radical hacia la cultura de las alianzas lo dio el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en en el Foro Económico Mundial, cuando habló de un cambio fundamental que había venido o había tenido lugar en la organización, siendo consciente que no se podía alcanzar la paz y la prosperidad sin una alianza entre todos los gobiernos, las organizaciones internacionales, los círculos empresariales y los demás componentes de la sociedad civil. Durante el 2002, tanto en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, como en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey, se propulsaron de manera determinante la generación de alianzas en la interacción entre los diferentes agentes justamente para lograr un mejor desarrollo. Bueno, el papel de las alianzas público-privadas en los primeros años de la época de la posguerra, incluso numerosos países capitalistas industrializados en el Estado solía tener un dominio del mercado por el sector público y controlado, era más propietario de varias empresas principales, lo que muchos países comentó una planificación indicativa impulsada por el Estado. Por el contrario, hoy en día el apartado productivo de la mayoría de los países en desarrollo se encuentra principalmente en manos privadas. No, por ende, son las empresas privadas y no el gobierno quienes disponen la información sobre el mercado, lo cual es, por incompleta que sea, puede servir para identificar justamente las oportunidades y los obstáculos para alcanzar justamente la transformación económica, incluso aquellos relacionados con la política pública. Sin embargo, las empresas pueden padecer miopía cuando
deben tomar algunas decisiones y medidas que tal vez les permitan lograr un mejor desempeño. Y esto se debe a una inercia de y lo ponemos entre comillas, lo ponemos un sesgo de status quo, justamente provocando esa incertidumbre. Es esta la multiplicidad de ventajas y falencias de ambos sectores, ya sea del público y también sea del privado, que surge la idea de una colaboración justamente en aras de mitigar lo negativo y justamente que se maximice el lado positivo de cada uno. Una de las principales diferencias entre las alianzas para el desarrollo de otro tipo de las alianzas público-privadas es el objetivo de la primera. Se fundamenta en generar justamente un impacto positivo en el desarrollo y mejorar justamente el acceso a bienes y servicios justamente básicos que afecten la vida digna de las personas. A diferencia de otras alianzas público-privadas, un actor importante para el buen funcionamiento de este tipo de alianzas es llamado el tercer sector, formado por organizaciones de la sociedad civil, ya sea como organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, universidades, sindicatos, grupos ecologistas o plataformas de jóvenes, entre muchas otras que nosotros podemos darnos el lujo de citar, ¿verdad? Su constitución como sociedad civil organizada y su experiencia en la implementación de proyectos sociales e identificación de las necesidades actuales lo que se convierte en un agente imprescindible a la hora de garantizar justamente estos buenos resultados que nosotros estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que podemos conseguir de las alianzas para el desarrollo? Bueno, existe una extensa bibliografía justamente para enfatizar las ventajas de potenciar las alianzas de desarrollo. Vamos a tratar de ser nosotros un poco objetivos y vamos a dar los dos puntos de vista. Por lo general, si son bien gestionadas, tienen un potencial tienen un potencial multiplicador dentro del impacto en lo que es el objetivo de desarrollo. Y de esa manera se consiguen muchos beneficios financieros, por sobre todo, se fortalecen las instituciones y se asegura la transparencia y la buena gestión, tanto entre las inversiones realizadas como los resultados obtenidos en términos de desarrollo. Así como también se centran las políticas en la erradicación, ya sea de la pobreza, y se garantiza el apoyo político justamente a estas sociedades civiles que están siendo conformadas. Ahora, no obstante, a pesar de estas ventajas y el auge que ha tenido en esta última década las alianzas, sugieren crear un marco de trabajo multisectorial a través de una cultura laboral y perspectivas que son totalmente diversas entre esas, ¿verdad? Como profesionales acostumbrados a trabajar por objetivos diferentes. La implementación de esto y la puesta en práctica de la alianza no es en absoluto una tarea que podamos considerar como fácil. Implica, por sobre todo, altos costes de transacción, que a veces incluso superan a los mismos beneficios propios de la alianza. Y esto suele existir todavía, por culpa de esto, suele existir cierto escepticismo entre los miembros que participan justamente sobre estas alianzas. Ahora, en este sentido, la responsabilidad compartida. Y sobre esto tenemos que decir que a la hora de iniciar justamente una alianza para el desarrollo, es preciso concretar objetivos comunes y debemos nosotros de identificar beneficios de cada actor involucrado para compartir riesgos e inversiones asociadas y crear una distribución equitativa de poder en la toma de las decisiones que se van a realizar. Por ello, esto es imprescindible para la responsabilidad compartida entre todos los participantes que puedan llevar adelante justamente esta vinculación. Al referirnos nosotros a la responsabilidad justamente del sector público y la principal responsabilidad del sector público a la hora de lograr un desarrollo digno y responsable que esté a la altura de las expectativas del desarrollo y permita generar un marco global para erradicar la pobreza extrema en el mundo es trabajar siempre como catalizador y facilitador de iniciativas y alianzas para el desarrollo, nunca como un inversor o promotor directo de iniciativas empresariales. Generalmente, el sector público actúa a través de varios niveles de acción potenciando justamente el sector privado. Y ahí entra el papel justamente de lo que estamos hablando nosotros de lo que es el sector privado. Y sin lugar a dudas nosotros vemos que el sector privado es el motor principal de la alianza público-privada.
y de la economía totalmente en general, fomentando el crecimiento económico y su desarrollo en un factor esencial en la erradicación de la pobreza, ya que su impacto no solo tiene una capacidad de generar más empleo, sino también tiene una capacidad de generar mayor salud y educación. Si no puede mejorar el acceso a bienes, también de servicios básicos de las comunidades pobres, perdón, y de erradicar así también los niveles o los efectos devastadores que genera justamente la extrema pobreza o la pobreza en sí. El surgimiento del tercer sector que estamos hablando está integrado formalmente por las organizaciones de la sociedad civil, y esto podemos incluir como un amplio abanico de instituciones como fueron señalados anteriormente, y su actividad viene a jugar un papel bastante crucial. ¿Por qué? Porque promueve la erradicación justamente de la pobreza y empodera a la comunidad más vulnerable y asegura que cosa, que justamente las voces de estas comunidades que consideramos más vulnerables sean escuchadas y por sobre todo los intereses de las mismas puedan ser tenidos en cuenta o sean considerados por los mismos. Bueno, a ver, para ir cerrando y concluyendo, vemos nosotros que la ley 5102 del 2004 y su decreto reglamentario establece con carácter previo los procedimientos de licitación y contratación de los proyectos de estas alianzas. Estos estudios de las propuestas presentadas, los mismos que implican un análisis técnico, económico y jurídico, requieren una evaluación y dictámenes justamente de la Secretaría Técnica de Planificación, del Ministerio de Hacienda, de la Administración Contratante. Este proceso de evaluación implica un análisis en etapas. Eh, la primera evaluación se da a propuesta presentada a nivel de prefactibilidad, lo cual exige la normativa para luego avanzar a la factibilidad, y de allí, en caso de ser favorable justamente todas estas evaluaciones, esta se pondrá en consideración justamente un pliego de bases y condiciones para realizar el procedimiento competitivo de la contratación. Todas las iniciativas, públicas o privadas, pasan por un proceso de evaluación, por este proceso de evaluación que acabamos de hablar. Finalizada esta evaluación y aprobada el pliego de bases y condiciones para la licitación, y ahí nosotros vemos que se produce el famoso llamado para la presentación de justamente las ofertas del sector privado, lo que dura aproximadamente 60 días. Cumpliendo el plazo del llamado, se evalúan ofertas presentadas y se adjudican los contratos y se firman, y hay todo un procedimiento para la contratación, seguimiento del contrato, cumplimiento. Existe toda una ley justamente en base a esto. Hay un procedimiento especial justamente que se lleva a cabo, y ahí nosotros vemos que con esto se podrá dar directamente el inicio de las obras y la prestación de servicios que estén contemplados en el contrato de la alianza público-privada que se haya firmado. Y eso se debe cumplir como si fuera la ley misma en razón justamente de eso. Bueno, a ver, también un ratito dejar de compartir. Quiero explicar una última cuestión. Bueno, le pasé a la coordinación, ahora estoy revisando, ya. Le pasé a la coordinación un trabajito que ustedes tienen que mirarlo a partir del material. Por favor, complétenlo. Es un mini test o un test pequeñito que lo deben hacer. Comuníquense con sus compañeros, por favor. Va a tener una evaluación mínima para tener también un proceso dentro de la clase. Es más o menos parecido a la primera clase sobre el tema de las preguntas. Esto va a llegar a una evaluación en forma inmediata, ya que es un formulario automatizado. Les pido por favor que entren en la plataforma y lo completen y lo llenen, por favor. Son nada más, creo que 5 o déjenme chequear. Eh,
Son 5 preguntitas que tienen que responder, por favor. Están entre falso y verdadero y selección múltiple. Así que les pido, por favor, que vean en el tiempo que nos resta de hora. eh, y, por sobre todo, les agradezco la atención. Si no tienen algo que agregar, les quiero desear un buen resto de jornada para vernos la próxima clase, que va a ser la misma temática. Por favor, quiero ser muy insistente en esto. Vamos a chequear la plataforma, queridos compañeros, para que ustedes puedan ver justamente el trabajo y tengan ese proceso. Bueno, les quiero dejar con este tiempo para que ustedes lo puedan completar y ya fíjense en la plataforma, por favor, ese trabajo. Bueno, no habiendo consulta, chicos, me despido de ustedes. Por favor, recalco otra vez, vean la plataforma, hay un trabajo que tienen que realizarlo sí o sí. Nos vemos la próxima semana y usen este resto de 15 minutos que nos quedan para poder ver ya el trabajo. Es cortito, son 5 preguntas nada más, para que no se les encime justamente con ninguna actividad posterior que puedan tener. Hasta luego.